Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El consumo de imaginarias es perjudicial para la salud. El día de hoy continuamos con nuestro invitado Camilo y por eso podríamos decir que el capítulo de hoy podría ser el exceso de consumos de imaginarias es perjudicial para la salud mental también, que estamos haciendo ese ejercicio de profundizar en nuestra salud mental, en nuestra salud psíquica podría ser también. Claro que sí. Y en los capítulos anteriores veníamos conversando precisamente frente a las herramientas o habilidades para la vida que podemos desarrollar para enfrentar estos riesgos y estos escenarios que vamos a tener en nuestro día a día frente al consumo de sustancias psicoactivas, y analizábamos un poco los riesgos y un poco las consecuencias que trae para nuestra vida el consumo de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, tienen también consecuencias. Y hoy te propongo, Camilo, que conversemos frente a los mitos, un poco de esos chismes, esos radiobemba, ese voz a voz que hay en relación a las sustancias psicoactivas. Entonces, de una vez te voy a hacer la primera pregunta, y es, hay un mito que es, yo lo puedo manejar, yo la puedo pilotear, yo puedo dejar de consumir cuando yo quiera. Y tú como experto, yo te quería preguntar, ¿eso es cierto? ¿Uno puede manejar el consumo de spa como uno quiera y cuando uno quiera? Claramente no, puesto que para poder manejar el consumo también yo debo saber por qué lo hago. Y si digamos que lo hago por llenar vacíos internos que no conozco de mí, o por llenar problemáticas emocionales que seguramente recaen en vacíos de la existencia, si lo hago como un elemento que me va de alguna manera a tranquilizar en medio del estrés cotidiano, no lo voy a poder regular. Y decir que lo voy a poder regular de alguna manera, pues tiene que ver más, es como un autoconvencimiento, un autoengaño que de alguna manera tranquiliza o permite que yo pueda seguir en una situación de comodidad frente al vicio. Entonces yo puedo decir, no, yo mañana lo dejo, yo lo voy a... Pero en realidad, en el fondo, lo que se sabe es que la persona está tratando es de justificar que puede tener el control en medio de la pérdida total del control. Su sistema prefrontal en el cerebro está deteriorado por el consumo. El consumo de entrada ya entra directamente a impactar tus decisiones y tu capacidad de controlar tu voluntad. Entonces, claramente, si no la tienes controlada porque la sustancia ya está haciendo, digamos que de alguna manera, estragos en tu cerebro, pues tú lo dices simplemente es para poder convencerte de que sí puedes, pero en realidad lo que no tienes el control. Entonces esa alusión al control te da un poco de tranquilidad, pero esa tranquilidad mantiene digamos que si se quiere, la enfermedad o la relación con la sustancia, y te va a llevar muy seguramente a que algún día reconozcas que no tienes el control. Que es importante hacer ese reconocimiento en ese mismo ejercicio que hablábamos de el conocerse a sí mismo. El autoconocimiento no solamente está pues, en tu proyecto de vida, como en lo que haces cotidianamente, sino en situaciones de consumo, de lo que ya se denomina un poco dependencia de estos consumos. Es importante poder decir, ya estoy enganchado, ya no lo puedo dejar, dependo de esta sustancia, porque entiendo que se genera una dependencia física y psicológica, que tienes como consecuencias cuando dejas de consumirlo en cierto momento, ¿cierto? Claro, el síndrome de abstinencia. ¿Eso qué es? El síndrome de abstinencia es que cuando estás muy acostumbrado a una sustancia y dejas de hacerlo, tu organismo responde de alguna manera pidiendo la sustancia. Entonces entras en situaciones de sufrimiento, en situaciones de estrés, escalofríos, no poder dormir, no poder ir al baño normalmente. Entras en situaciones de dolores que de alguna manera son referentes a ese no poder controlar. Entonces la cuestión ahí es aceptar, tal vez sin juzgar, aceptar que de alguna manera dependes, como lo dices tú claramente. Cuando yo acepto que la sustancia toma control de mi voluntad, de alguna manera ya estoy empezando un camino distinto. Un camino de decir, venga, es una problemática y tengo que buscar una solución, tengo que buscar ayuda. Entonces claramente es importante ese punto en el que tú digas, en serio si no puedo sola, en serio si no puedo solo. Claramente es importante. La mejor manera siempre va a ser la prevención, la mejor manera siempre va a ser no llegar a ese punto. La mejor manera siempre va a ser entender que tú con tus vacíos, con lo que tengas, con tus dolores, puedes transitarlos de manera positiva y no dependiendo y deteriorando tu cerebro. Hay un mito, otro mito, es que
las drogas sintéticas o las drogas químicas son las que generan esa dependencia y que las drogas naturales, es decir, el cannabis, la marihuana, no generan ningún tipo de dependencia y que también lo puedo manejar, yo la puedo pilotear, yo puedo dejar de consumirlo cuando sea. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, porque eso hace referencia es a dos cosas, a la dopamina y al sistema de recompensas. Las adicciones que nosotros tenemos no son a la sustancia, es a la sustancia que produce nuestro cuerpo con esa sustancia, que es la dopamina. La dopamina es de alguna manera una hormona natural que sale químicamente cuando nos sentimos bien. Cuando yo consumo una sustancia sale dopamina, ¿sí? De alguna manera. Y esa dopamina es la que de alguna manera a mí me va a controlar o me va a tener enganchado. El sistema de recompensas es una manera de funcionamiento del cerebro, la cual, libera esa dopamina cuando uno se siente recompensado, cuando uno siente que hizo bien su trabajo, cuando uno se siente positivo, cuando uno termina una tarea. Entonces, cuando tú te enganchas con una sustancia, en el momento en que la consumes, sientes esa recompensa. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? El punto es que debes controlar tu sistema de recompensas, saber qué te recompensa realmente y qué no. Y a qué tipo de recompensas le apuntas, sabiendo que van a haber recompensas si son desde las drogas sumamente negativas y que a largo plazo no son recompensas, sino son castigos más bien. Entonces es que, le des una mirada también a ello, porque claramente sí, el sistema de recompensas se ve afectado y la sustancia, digamos que la adicción a la dopamina es muy difícil de controlar. Entonces, eso implicaría que esa dependencia aplicaría para muchas de las sustancias, que por eso mismo están catalogadas como psicoactivos, que generan esa reacción en nuestro interior y generan ese vínculo dependiente malsano. Todas las sustancias generan ese tipo, todas las sustancias afectan directamente el sistema de recompensas, generan dopamina, todas, absolutamente todas. Entonces, claramente, no va a haber una sustancia que se salve. Todo lo contrario, no hay ninguna sustancia que no afecte directamente nuestro sistema y de alguna manera se vuelva parte de nosotros. Y eso incluiría también, por ejemplo, cuando está este otro mito de cómo es socialmente aceptado. Si todos lo hacen, ¿yo por qué no puedo hacerlo? Ese mito, de todas formas, ¿crees que es cierto o no es cierto? Si es socialmente aceptado, ¿está bien igual consumir estas sustancias psicoactivas en las que son más sociales, como el alcohol o inclusive el consumo de cigarrillo, el consumo de cannabis social? No, un mundo como el nuestro, un mundo donde se premia de alguna manera la perspicacia y donde se premian las personas que muchas veces pasan por encima de las demás, donde se premia de alguna manera el sufrimiento, donde estamos acostumbrados a la violencia, donde estamos acostumbrados a vilipedar a otras personas y a hablar de otras personas. Un mundo que de alguna manera no nos da posibilidades de estar en el mundo de maneras tranquilas y propias, sino pensando todo el tiempo en los otros, en cómo está el otro, en dónde qué estarán haciendo, mire esa persona ya cómo está de mal, mire yo cómo estoy mejor. Un mundo así es un mundo que permite las sustancias, porque permite de alguna manera que las personas se enganchen con este tipo de sensaciones para sentirse más tranquilas y para aliviar sus dolores y para aliviar su cotidianidad. En ese orden de ideas, digamos que la sustancia pasa a ser parte esencial del sistema. Y digamos el trago o el cigarrillo son totalmente permitidos, pero también ayudan a que y están permitidos es porque ayudan a que las personas consuman sin ningún tipo de reparo la sustancia, paguen dinero por él y a la vez vivan dependientes de este tipo de asuntos. Entonces a la industria farmacéutica le conviene el cáncer de pulmón y los problemas hepáticos que produce el alcohol, la gota. O sea, hay una cantidad de enfermedades que son producto de las sustancias y que de alguna manera mantienen también el control económico y político en los sistemas. Entonces son cosas que el sistema claramente o los gobiernos aprueban, así digan que no. Entonces ahorita de alguna manera no consumir una sustancia es ser en contravía del sistema. Es de alguna manera decir, un momento, yo puedo solo en un mundo donde realmente me están llevando por el camino que no es. El sistema te dice todo el tiempo que ganar es la solución y no te dice que compartir es la opción y que es la opción única que podemos tener como seres humanos, como gente comunitaria por naturaleza.
No, nos dice individualízate y llévate con una sustancia, tal vez eso te va a ayudar y te va a servir de doping. Y en realidad, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Vas a hacer caso? Y al hacer caso vas a vivir en una dependencia y en un sufrimiento constante, o lo vas a enfrentar con autonomía, criterio y libertad y vas a decir, quiero ser libre del sistema y de todo lo que me ofrece para mantener una vida de frustración. Un poco lo que hablábamos en capítulos anteriores de tener ese criterio, de no comer cuento frente a este mito de que si está socialmente aceptado o que está permitido, no son spas ilegales, no quiere decir que sean buenos para la salud, ni para nuestra salud mental, ni corporal, porque como dices, paradójicamente muchas de las consecuencias del consumo sostenido de estas sustancias terminan afectando mucho la salud, y los impuestos que se le ponen a estas sustancias entran a reparar parcialmente estos costos que tenemos como sociedad para suplir, digamos, los costos de mantener la recuperación de las condiciones de salud de las personas con esta dependencia. Pero yo te iba a preguntar sobre otro mito de una vez. Hay un mito que es que el consumo de spa me permite ser más creativo o me permite a su vez también ser más productivo en mi estudio o en mi trabajo. ¿Eso es cierto? Bueno, eso es un engaño en el sentido en que nosotros somos seres que tenemos plenas capacidades y tenemos la capacidad de creación y transformación constante de nuestra realidad, solo por el hecho de ser humanos. La cuestión es que muchas veces estas sustancias generan tanta dopamina que producen estados de relajación. El estado de relajación da seguridad. Cuando yo estoy relajado y cuando estoy con mi cerebro, digamos, se mueven sustancias que me dan cierto tipo de estabilidad y me dan cierto tipo de tranquilidad de mi sistema nervioso central, yo me voy a sentir segura, me voy a sentir seguro. Lo que pinte, lo que haga, de alguna manera va a tener un grado de seguridad. Eso va a generar una adicción también al trabajo, en el sentido en que ahora no vas a poder trabajar si no tienes la sustancia. Y así, esto es un problema de Hollywood, es un problema de World Trade Center, es un problema a nivel mundial, donde muchas personas dependen de la sustancia para poder trabajar, y es porque les da estados de relajación y les da a la vez estados de seguridad. La cuestión es aquí que claramente muchos artistas, filósofas, diseñadores, gente de a pie que viven una vida feliz, que viven una vida tranquila, que no necesariamente son exitosos en términos económicos, sino en términos de vida, nunca necesitarán una sustancia para poder sentir esa alegría, para poder sentir la alegría del mundo y entender sus capacidades y poder expresarlas. Pero para eso se necesita cierta sanidad, se necesita cierta reconciliación de lo que somos. Porque si no, viene una sustancia y me da la capacidad de estar tranquilo y me da la capacidad de trabajar bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Estás tomándote una pastilla para el dolor de cabeza sin atacar tu migraña y sin mirar por qué tienes migraña y qué es lo que te está pasando. O sea, realmente tenemos esa costumbre de atacar el síntoma. Y la sustancia en estos casos ataca el síntoma, la falta de creatividad, la desmotivación. Son síntomas de una vida que requiere cuidado, requiere estudio y requiere una profunda meditación y reflexión para una acción contundente y radical de cambiar el mundo, o por lo menos de ser yo en el mundo donde me dicen que no debo ser o no puedo ser. Entonces es otra ilusión, digamos, como de esos mitos que se nos caen en este momento, es entender que es una ilusión la creatividad y que la tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Inclusive, muchas personas que han consumido sustancias para los elementos creativos, cuando lo dejan con el tiempo se dan cuenta que tienen el elemento creativo todo el tiempo. Y que después lo que hicieron fue encarcelarse en la sustancia y ligarla a su creatividad y se encerraron. Pues cuando se liberan, pues se da cuenta de una explosión completa de creatividad y de vida misma, superando un obstáculo y dándose, digamos, a conocer desde su propio ser, sin la sustancia. Y eso les da muchísima más creatividad, muchísima más seguridad en sí mismos, y eso da la posibilidad de ser mucho más productivos en sus trabajos. Otro de los mitos que está como en ese plano de lo individual es: yo veré, es mi asunto, es mi problema, no se metan con mis decisiones. Es como uno de los argumentos que es mi decisión, yo decidí esto y esto solo me afecta a mí. Entonces yo te quería preguntar si el consumo sostenido, problemático, inclusive el consumo con dependencia de los spa, ¿afecta solamente al individuo que consume como tal o también afecta a su entorno? Claramente es un mito terrible porque afecta directamente a su entorno
porque cada vez que algún miembro de una comunidad sienta una dolencia, una enfermedad, una dependencia, pues toda la comunidad se va a congojar. Somos seres sociales por naturaleza. La idea de pensar que yo soy solo y es mi problema es una idea profundamente errónea que engaña a la persona para que de alguna manera pierda la culpabilidad frente a los demás y su responsabilidad comunitaria con su grupo, con su familia. La responsabilidad comunitaria es algo que nos educa. Entonces acá lo que se educa es competir entre todas y todos, hasta entre hermanos, entre parejas, quién gana más, en todo lado es una competencia terrible, una competencia que nos lleva a neurosis, a estrés y a drogas. Entonces en este caso pues, el punto es hacer todo lo contrario. En este caso es de, hey, no, es que tú eres parte de, sí, consúltalo de alguna manera, si tienes la curiosidad, busca la manera con tu comunidad de acercarse de una manera sana y segura a qué es lo que estás preguntando y cuál es la pregunta que realmente te quieres contestar. Pero siempre que consumas una sustancia, tu familia va a estar implicada mínimamente, tus compañeras, tus compañeros, todo el mundo va a estar ahí y eso va a generar pues, deterioro. Como genera en tu cerebro, como es arriba es abajo, como genera deterioro en ti, va a generar deterioro en la sociedad en la que estás. Como genera problemas de seguridad en ti, va a generar problemas de seguridad en los demás. Como genera una dependencia absurda y tal vez neurótica, va a generar neurosis en la comunidad. Son cosas sumamente terribles a la cual nos enfrentamos todos los días. Este es el mundo de la neurosis y es precisamente porque creemos que estamos solos. Nunca vamos a estar, no nacimos solos, no nacimos como huevos. No, ni siquiera somos lobos esteparios. Nosotros somos seres sumamente sociales y cada cosa que hagamos y cada decisión que tomemos va a afectar directamente a nuestra comunidad. Yo te quería preguntar, este es un mito que viene más como de la sociedad hacia las personas que tienen dependencia o un consumo problemático de spa, y es el mito de que aquella persona que ya es dependiente del consumo está perdida, que no tiene salvación y que nunca podrá dejar de consumir sustancias psicoactivas, sobre todo las ilícitas, que son las que tienen tendencia a generar mayor dependencia. Entonces yo te preguntaría, ¿una persona que tiene dependencia nunca va a poder dejar de ser dependiente de los estupefacientes, o sí es factible que supere esa dependencia? Claro que sí, volvemos a lo que te decía ahorita de la increíble capacidad del ser humano. El cerebro es un sistema sumamente poderoso que puede llegar a hacer cosas y milagros increíbles. Y los ha hecho durante la historia, hay registros. Pues somos capaces de cualquier cosa, de lo que nos propongamos, lo que sea. Hay una fuerte enfermedad que es la falta de credibilidad en nosotros. Y eso es lo que nos ha llevado a pensar que no. Y al sistema le conviene, no, quédate consumiendo, tú no puedes, quédate ahí. Claro, porque vas a alimentar el negocio del narcotráfico, el negocio de las cervecerías, el negocio de tal. Sí, entonces claramente te va a decir que no, pero no, claro que sí, todo el tiempo siempre es un nuevo día, siempre vas a poder transformar el mundo, siempre vas a tener la capacidad, lo único es el chip de creer que lo puedes hacer. Hay personas, y conozco miles de casos de personas que creyeron un día en ellos mismos, creyeron que podían llegar allá, y cuando llegaron allá se dieron cuenta que podían llegar allá, y llegaron a todos lados que creyeron en sí mismos que pudieran hacer. Entonces acá si el sistema te dice que no creas, todo lo contrario, cree que sí puedes hacer lo que sea, todo es posible. Y también hay ejemplos de miles de personas que han caído en el bazuco, en la heroína, en el fentanilo todavía inclusive, que de alguna manera sí salen de allí. Y quería también recordar el tema de dónde viene el bazuco. El bazuco viene precisamente de Nueva York, porque las comunidades negras de la época crearon un movimiento social que iba a cambiar la historia de Estados Unidos, son las Panteras Negras. Y el bazuco se crea en un laboratorio y se lleva a los barrios de las Panteras Negras. ¿Para qué? Para que estas personas caigan en el bazuco y se deterioren. O sea, es la manera, un sistema de control absoluto. Entonces el hecho de que te digan que no puedes salir de ahí es ese mismo control que te está diciendo, si una mente libre, una mente que es capaz de caer en unas sustancias, porque es una mente capaz de volar por todo lado y que puede llegar a transformar la realidad. Entonces las mentes libres mejor tengámoslas aquí sometidas a la droga. Y no es así, siempre vas a poder llenar de colores de los que tú quieras el mundo, siempre. Esa posibilidad está abierta. Es, digamos que, el gran don de la humanidad. Creo que con eso podríamos cerrar este ciclo de capítulos en donde hemos conversado precisamente de estos retos que tenemos en nuestra sociedad, de estas habilidades y fortalezas que tenemos todas y todas
en este caminar, y de esa mirada llena de esperanza en últimas, que si bien tenemos estos retos, tenemos estos circuitos de economías ilícitas tan fuertes, tan violentas, que afectan tanto, digamos, la misma dinámica nacional, tenemos esa posibilidad de construir nuestros proyectos de vida y de soñar y de lograr hacer que nuestros sueños se hagan realidad. En ese ejercicio, pues este podcast en sí mismo es un sueño, es una apuesta colectiva que hemos logrado construir, y te queríamos agradecer, Camilo, por todo eso que nos has compartido en este ejercicio, y agradecer también a las personas que nos escuchan y que nos ven en este capítulo final de nuestro podcast. El consumo de imaginarios es perjudicial para la salud mental. Y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Lyricales Producciones, y que conozcan nuestras páginas web, donde va a estar colgado este podcast, www.lyricalesproducciones.com. Muchas gracias por acompañarnos y no dejen de soñar. Corta. Ya.